Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hoy estamos chuchoteando el tema exámenes de admisión. Bueno, pues definitivamente es toda una eh, travesía esto de los exámenes de admisión. No sé si ustedes recordarán aquellas veces que tuvieron que hacer una evaluación, un examen de admisión. Y no siempre es para una escuela, a veces es para un curso, a veces para un grupo deportivo. Hay muchos, pero yo voy a basar mi experiencia en los exámenes de ingreso, sobre todo a la preparatoria y al bachillerato, al bachillerato y a la carrera, porque los otros, pues, no recuerdo haber hecho en secundaria. ¿Tú recuerdas haber hecho en secundaria? En secundaria, creo que sí, pero creo que te lo aplican más para dividir porque en México la educación básica es obligatoria, entonces todos los estudiantes tienen derecho a estudiar la secundaria cuando acabaron la primaria, obviamente, cuando la acreditaron. Entonces, tú aplicas para una escuela y haces el examen y si tienes tu domicilio cerca, te admiten, pero sí evalúan tu nivel académico que llevas y en base a eso pueden incluso separarte por grupos de tal forma que dividen y en un grupo ponen a los que llevan nivel más alto y así sucesivamente. Ah, De sí. esta manera los profesores también saben, pues, o sea, tratan de nivelar a los estudiantes, ¿no? Sí, sí, yo no recuerdo haber sido parte de esa división de grupos, pero O a lo mejor no lo sí recuerdo supiste. que se escuchó. Sí, sí recuerdo que lo escuché mencionar en algún momento. Y bueno, no recuerdo en qué grupo quedé en la secundaria. Espero que haya sido, creo que era el C, entonces espero que haya sido como el conteo regresivo, ¿no? De la D es el mejor, luego el C y así, porque si no, nunca Pero creo que hasta eso, tercero pero estuve en el eso no A. es importante porque al final podrías haber estado en el más alto o en el más bajo, pero lo importante es que todos tienen oportunidad de estudiar, Sí, pero no sí. así cuando llegas a nivel licenciatura. Ahí sí te las ves difíciles si no llevas un buen nivel académico y el programa y la escuela que te solicita un cierto puntaje no lo logras tú cubrir, pues ya no puedes entrar al programa, que a lo mejor es el que tú más deseas estudiar, pero ya ahí ya hay ciertos bloqueos. Sí, después de la secundaria sí recuerdo haber hecho el el del bachillerato. Creo que ya habíamos comentado, ya había comentado un poquito de esto en otro chuchoteando, de que el primero que hice fue a una escuela que estaba hasta el metro Indios Verdes. Entonces Mm. yo elegí esa escuela porque era la que yo sabía que daba informática. Ah, ok. Yo ubicaba Entonces, en nuestro tiempo como nuestro tiempo de en esa época que estábamos ujú. estudiando la secundaria, que en los alrededores de de Indios Verdes estaba como un poco desurbanizado, bueno, no estaba tan urbanizado como hoy en día, por lo menos no cerca del metro, Pues sí. creo. No, pues es un nombre que tiene la estación del metro, es grande y en sus alrededores. De hecho, exactamente me parece Sí. que la escuela estaba en una colonia que se llamaba Ticomán. Ah, ya, Creo ya, que es, ya. pero estoy seguro que era cerca de Indios Verdes o en algún momento crucé esa estación, no sé. Sí, Entonces ahí sí, por a ahí lo mejor estaba. como comentas en los alrededores. Sí, pero resulta que al hacer el examen no me quedé porque como había mucha demanda por el tipo
de formación que daban ahí de informática, que era como que el auge en aquel tiempo, pues no salí entre los seleccionados para quedarme en esa institución. Y de ahí nos enviaron, recuerdo que pues todavía fue mi mamá conmigo en aquel tiempo y nos dijeron que todavía había lugares, pero en otra escuela muy lejos de ahí. Estaba Ujú. casi hasta un cerro que se llama Gabriel Hernández, creo que se llama. Es una colonia que está muy arriba en un cerrito que está ahí También en Indios Verdes. eh, creo que ese está más cerca de Martín Carrera, por Ok. ahí más o menos. A un lado de una colonia que se llama CTM, más o menos por Mm. ahí. Una avenida grande que se llama Centenario. Es el CETI 55. Entonces ahí fue donde terminaron aceptándome porque ahí casi, supongo que casi no había nadie que quería ir hasta allá, porque estaba lejos. Y finalmente ahí fue como estudié un semestre, pero después de ahí no continué porque no me gustó la formación que tenían ahí de dibujo técnico. Y pues no tenía nada que ver en ese momento no había diseño, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Entonces no tenía nada que ver con lo que yo quería, que era informática. Entonces pues decidí mejor esperar al otro ciclo y hacer mi examen en otra escuela, que ahorita te voy a contar en O sea, dónde el taller que terminé. te iban a dar era As- dibujo técnico y Así tú es, querías informática. así es. ¿Tú sí te quedaste en el que querías? ¿O no te daban Bueno, talleres a yo ti? me quedé en el que me pusieron. Sí. Ah, qué bien. No, es que en ese entonces eran mis papás los que decidían a dónde iba a estudiar y qué. Y yo recuerdo que a mi mamá le gustaba la costura y cuando hice, pues hice toda la visita a todos los talleres, yo le dije a mi mamá que podía entrar a costura. Pues supongo que en ese momento también yo decía, pues a mamá le gusta la costura y era una forma Sí. como de hacer algo que yo veía que a ella le gustaba Ujú. y que de alguna manera pues lo veía como una buena opción, pero ella me dijo, no, yo te puedo enseñar costura, mejor tú métete a otro taller que yo no te puedo enseñar, como el de mecánica automotriz. Ok, Y fue así que terminé en ese taller ok. ¿Y si te y enseñó bueno, mi costura? mamá nunca me enseñó No. costura y no aprendí mecánica Ah, automotriz mira. porque también como éramos para variar, éramos pocas mujeres y muchos Eso hombres sigue en siendo, ese yo creo, tipo de ¿eh? áreas. Y también en ese entonces no se veía como que la mujer pudiera hacer más, entonces no nos dejaban más que tocar las herramientas. Entonces estábamos en el taller para, iban los niños y te pedían una llave o algo y ya tú le dabas, hacías que firmara un vale, Ok. se lo entregabas y eran los niños que andaban haciendo eso. Mm, Entonces así fue como fue mi selección de taller. no, pues yo, después de que decidí no quedarme ahí en esta escuela por el taller, como dices, que daban, me esperé a estar en otra escuela, en el otro semestre, que esa estaba muy cerca de mi casa. Estaba, por el Bosque de Aragón. Era un SETI 54 me parece que es. ¿Llegabas caminando? Sí, sí llegabas caminando cansado, pero sí llegabas. Porque cerca no estaba, ¿eh? O Llegas sea, a la escuela caminando cansado y ya sí, después te dormías en las sí. clases, ¿no? Bueno, ahí fíjate que la formación que tomé fue metodología de la administración, creo. Mm. Creo que era más parecido a lo que había llevado en la metodología de administración y contabilidad, Mm. ¿no? Entonces, Pues pues también estuviste en la contabilidad sí, metido. sí, conozco las hojas de diario. Yo llegué hasta las hojas de balance, ¿no? Ujú. Que era cuando hacías tus hojas de té. Bueno, es un relajo. Luego ya no A supe mí nunca mucho de me eso. cuadró en el bachillerato, pero nunca No, me cuadró nada. Yo no sé cómo pasé las materias. Supongo que trataba yo obviamente de seguir todo el procedimiento, pero nunca entendía bien todo de a dónde los cargos y los abonos y todo sí, sí, eso, ¿no? que Caja para y algunos les parece muy sencillo. banco Yo a y... veces no entendía por qué ahora lo ponemos del lado derecho y ahora del lado izquierdo. Y trataba yo de entenderlo, pero no lograba hacerlo y a la hora de los exámenes, pues
le ponía muchas ganas, Sí. definitivamente, y lograba pasar, pero yo supongo que me evaluaban de alguna manera el El esfuerzo. procedimiento, el esfuerzo, porque de que me cuadraran, ¿Y no. recuerdas cuánto duraban tus exámenes? Yo sí tengo una idea. Los exámenes, bueno, ahorita estamos hablando de exámenes de admisión. Sí, sí. Entonces, ya fuera de lo que mencionamos de la contabilidad y de la No, pero tu mecánica y examen todo de lo contabilidad, demás, ¿recuerdas cuánto duraba? bueno, pero esos no eran de admisión. No, no, pero Esos, no, más pues no te normal, acuerdas. normal, No, porque los una míos sí hora. duraban mucho. Duraban, teníamos 4 horas para hacer el examen. O sea, era un día específico para hacer el examen de contabilidad tan largo Pensé que que era. ibas a decir era un día especial. Era un día especial, pues sí, porque salías como los exámenes de admisión que son de 3 horas. Bueno, a mí me tocó de 3 horas. Sí, no. Eran así, entonces al final, Yo no recuerdo que fueran no, maratónicos, no, acá pero sí. supongo que nos daban solamente el trabajo necesario Mm. para un periodo determinado. No recuerdo que duraran más de una hora, o al menos no recuerdo que se me hicieran O a lo tan mejor si eras buena y no largos. lo recuerdas y lo acababas rápido. No lo recuerdo. No, yo nunca No. acababa rápido. Siempre era de las últimas en entregar el examen. Pues finalmente yo de ahí terminé por Hasta la dejar, fecha. ¿sí? Ahí terminé por dejar ese taller, no me gustó tampoco. Entonces decidí recomenzar otra vez y esta vez estudié en una escuela donde mi plan original era volver a retomar la informática, había un taller de informática. Esto era en el Bachilleres 9 en Aragón. Pero que en la secundaria entonces, ¿sí estudiaste o no Pues estudiaste informática? no, No. no, no, ahí estudié electrónica. De hecho, cuando bueno, lo curioso es que al final nunca hice una carrera en nada que tenga que ver con la computación, ¿no? Finalmente estudié otra cosa. Pero lo curioso es que siempre me llamó la atención de alguna manera. Entonces hice mi examen para el colegio de bachilleres y mi idea era inscribirme en informática, ¿no? Entonces cuando aquí volvemos a retomar el tema de De los exámenes de los... admisión, aquí ya en esta escuela Ujú, ya me tocó el primer Ceneval, que era cuando tú ibas, bueno, yo fui a la alberca olímpica y ahí había una enorme fila y te registrabas y ahí ponías las ujú. opciones que querías. Te daban un librito para elegir y yo elegí, me acuerdo que el Bachilleres 9, elegí el Bachilleres 1 de Rosario y no me acuerdo qué otro, creo que el de 100 metros. Sí, porque para los que no sepan de qué estamos hablando, los que sean de nuestra edad, Mayores. vamos a decir que no se manejaba de la misma forma. Sí, sí. Y más bien para los Entonces, jóvenes que no saben cómo era antes también. sí, Los sí. chiquetes tenías que ir a la Sí, lo que escuela, quiero ¿no? decir es que para que comprendan de qué es lo que estamos hablando, eh, antes se tenía que hacer un examen de admisión por cada escuela en la Así que es. quisieras entrar. Entonces tú querías entrar en la escuela, vamos a ponerle A, la B, la C, la D. Ujú. Tenías que decir, bueno, voy a aplicar para las cuatro, Ajá. para que si no me quedo en una, me quede en otra y si no en otra, Sí, pero ¿no? ibas a cada escuela, ¿no? Entonces ibas a cada escuela y te tratabas de inscribir y Ujú. ya en alguna te aceptaban. A Generalmente las veces. instituciones tratan de elegir a los alumnos que viven cerca y que tienen buenos resultados académicos de ¿Eso es cierto? antecedente. ¿Si es un parámetro de elección o es una leyenda urbana? ¿Sí le daban Pues preferencia a quien vive más yo cerca nunca estuve en una selección? en las elecciones. Entonces es lo que se rumora, Yo no ¿no? estuve en el conteo de los votos, pero según yo, así es como se Sí, yo también determinaba. sabía que era así. Ya tiempo después se creó este examen que comentas, de manera que hacías un examen, pedías tú cuatro o cinco opciones, no recuerdo Bueno, yo recuerdo que eran cuántas tres. eran, tres, ¿Tú no hiciste y ese? tú las ordenabas. No, yo no Tú ya entré en ese, estabas. sí, no, es que yo entré muy chica al Ok. nivel de bachillerato, entonces No te tocó ese examen. no me tocó hacer ese examen, si no mal recuerdo.
Para no desviarme, voy a regresar a este punto y después nos vamos Ok. al otro. Ajá. Entonces, cuando tú ingresas a, cuando tú querías ingresar a una escuela, entonces ya ahora hacías un solo examen de admisión, ponías tus opciones y en base a tus resultados, cada escuela tenía un puntaje mínimo para que pudieras Sí, acceder a así ella. es. Así es. Y si tú ponías como primera opción una escuela y no alcanzabas a cubrir el puntaje mínimo o había, por ejemplo, había 100 lugares y le daban primero a los que tenían calificación más alta y después ya quedaban los demás. Sí. Entonces aquellas escuelas que tenían mucha demanda pues se llenaban muy rápido y las posibilidades de que tú ingresaras a una de ellas es que estuvieras mejor preparado académicamente. Sí, de hecho, esa que yo elegí, Colegio de Bachilleres 9 de Aragón, era de alta demanda, ¿eh? Sí, era un colegio difícil Ujú. de que De te acceder. quedaras, sí, pero al final sí, sí pude quedarme ahí. Y bueno, ¿recuerdas que iniciamos por qué yo hice este examen a ese colegio? ¿Recuerdas que comenté por el taller, no? Sí, Bueno, pues el taller se elegía en el tercer semestre, ok. pero yo no sabía que Tercer justo semestre de informática se 6. elegía en el Ujú. segundo Ah, semestre. Entonces, cuando yo iba muy feliz con mi boleta de selección a elegir mi taller, me dijeron, pero pues es que debiste elegirlo desde desde antes. antes. Y dije, pero ¿cómo? Si ahorita no nos han dado clases de eso. Dijo, bueno, a ti no te van a dar nunca, porque tú no elegiste para empezar. Y desde ese Y taller. te Y amuelas. segundo, todavía no empieza, nada más que hay tanta demanda que se eligen desde un Sí, semestre antes. sí, sí. Entonces, pues tampoco estudié eso. Tampoco No. Y ahí fue tuviste, donde, digamos que se desvió la tuviste ruta de estudios, ¿no? triste y decepcionado. Así es. ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es que a mí entrar a esa escuela sí me gustó mucho. Entonces ya no me afectó mucho el hecho de la selección de taller. Ya me sentía muy cómodo en esa escuela, me gustaba Mm, mucho. Finalmente, pues elegí otra que se llamaba, otro taller que se llamaba, creo que era administración o métodos de administración, algo así. No recuerdo bien exactamente, para que veas qué tanto me gustaba, ¿eh? Pero lo que sí recuerdo es que las optativas que tomé, porque ya en quinto y sexto en bachillerato, al menos cuando yo estaba estudiando, tomabas optativas. Y yo tomé las de área físico-matemáticas, tomé las de cálculo, álgebra y estadística. Entonces, con eso yo me abrí la puerta para estudiar. Según yo todavía en algún momento pensé estudiar sistemas en la universidad, pero pues terminé eligiendo otra carrera, ¿no? La cual pues me gusta mucho el área que estudié, que terminó siendo ingeniería mecánica eléctrica, pero ahí fue donde sirvió esas materias que usé para hacer mi examen de admisión a la universidad, que ahorita vamos a platicar un poco de eso. ¿Quieres comentar cómo te fue a ti con tu examen de admisión a la universidad? Bueno, pues yo había hecho ya el examen 2 años y no me había Dos quedado. años. 2 años, sí. ¿Y era Yo infinito? ¿Podías hacerlo y siempre hacerlo? tuve problemas para la materia de matemáticas. El cálculo y la lógica y esto del área de esa área en particular era algo que a mí se me dificultaba. Entonces, en los exámenes de admisión evalúan fuertemente esta área junto con otras dependiendo de la carrera a la que quieres entrar. Sí, Entonces, cuando yo estuve yendo a hacer el examen, los 2 primeros años no me quedé, ok, hasta el tercero, ok, pero fue porque cambié de carrera. muy bien. Cuando salí del bachillerato, que fue técnico en contaduría pública, pues yo había estado aplicando para la carrera de contaduría, porque yo salí de una escuela privada que se consideraba una especie de vocacional, o sea, estaba incorporada al Ah, sí, poli, sí los y conocí. para poder seguir, yo tenía opciones limitadas. Había estudiantes que, por ejemplo, querían elegir contabilidad, pero no podían porque te pedían, si no mal recuerdo, que hubieras llevado al menos 4 semestres de contaduría. Ok, Yo había llevado 6
y podía acceder a ellos los 2 primeros años por guía de mis papás. Elegí la carrera de contador, pero no logré No te fue quedarme. bien. Ok. Me quedaba un año para poder hacer el examen porque para estudiar en el Politécnico, al menos en ese entonces, te pedían que tu certificado no fuera más viejo de tres Ah, años. sí. ¿Y qué pasa si no, Ya no puedes hacer, ya ya no no puedes para el aplicar, o por lo Politécnico, menos no en ese entonces, sí. pero sí para otra Pues escuela? O para sea, no otras es que ya no escuelas, sirva tu certificado, pero ¿no? sí, o sea, sirve, pero sí había ciertas limitantes. Ok. Entonces, de por sí ya estaba yo limitada en las carreras que podía elegir porque era del área de ciencias sociales, entonces yo nada más Ujú. podía elegir, por ejemplo, comercio internacional, turismo, contaduría, Ok. relaciones comerciales y economía. Ujú. Y cuando tuve que decidir por cuál irme, pues entonces dije yo, esta no me gusta, esta no me gusta, esta es así. Ujú. Y dije yo, ¿cuál me queda? Dije la de relaciones comerciales. ¿Y Y esa es al la que final me llevaste? gustó, Ok. pero inicialmente yo no entendía bien de qué se trataba. Ahorita ya el marketing pues se utiliza para todo Ujú. y es información y son conocimientos muy útiles, pero Ujú. cuando yo inicié con estos estudios era nuevo, ¿no? Sí. Entonces fue complicado porque cuando fui a hacer el examen, que fueron 3 años, era un lío que te pasabas 5 horas sentado. O sea, te Ujú. tenías que ir a 5 horas. formar. O sea, ¿el examen duraba 5 horas o todo el Sí, el proceso? examen duraba cinco ¿O horas, hablas desde más o que te menos. No levantabas de tu sé, casa? no. Yo recuerdo que había que, para empezar pues tenía que ir del Estado de México al centro, Ujú. desplazarme y ya que llegabas, que generalmente era en una alberca olímpica o en un lugar de o sea, como estadios o lugares así muy grandes, porque eran miles de estudiantes que iban a hacer el examen de admisión el mismo día. ¿A ti te Así tocó en es, dónde? una enorme ¿Recuerdas? fila, no recuerdo con exactitud, Ah, pues ha de ser la y alberca parecía olímpica, un ¿no? estadio. Parecía un Sí, creo que es estadio ahí también. enorme Yo porque también lo donde hice nos ahí. sentaban en las gradas a todos, Ah, sí, pasabas, sí. para empezar hacías Sí, sí, era ahí. una fila larguísima, Sí. parecía ahí que ibas a entrar Oye, a ver ¿recuerdas a un algo cantante peculiar de eso? famoso. ¿Recuerdas algo peculiar de esas filas? ¿Algo que pasaba? ¿Qué? No faltaba quien pasaba vendiendo lápices de número Ah, 2, bueno, eso era gomas, seguro. sacapuntas. Desde que Sí, salías del metro, ahí en la sí, ya esquina y en la estaba. otra esquina, y cada 3 metros había alguien Gomas. Y vendiendo te los decían, si lápices no del lleva del número número 2 2. no le van a aprobar sus Sí, sí, sí. respuestas. Y dices, ay, no. Sí, Sí, tenías que ir sí. preparado desde antes, pero si se te había olvidado o por no fallar, te llevabas 2, 3, 4 lápices con Sí, buena sí, punta sí. más el sacapuntas para que si fallaba uno llevaras el otro. Sí, sí, era una verdadera aventura eso. Sí. Bueno, pues fíjate que a mí me tocó, después de que ya terminé el bachillerato, pues lo hice, yo quería estudiar en la UNAM, ¿no? Pero cuando hice mi examen, pues no me quedé, pero también hice examen para otra universidad, que es la UAM, ahí sí pude estudiar, ahí entré a estudiar, pero la carrera que yo llevaba allí era sociología y yo la había elegido, sí me gusta a mí la historia mucho y también la sociología me gusta conocer de ella, pero yo la verdad escogí esa carrera porque me comentaban que era más fácil que te quedaras y luego podías hacer un cambio. Entonces dije, bueno, Azcapotzalco, ahí sí hay otras carreras de ingeniería, puedo cambiarme después, que finalmente tampoco lo hice, pero sí esa fue mi experiencia con esa escuela. Y de ahí sí no recuerdo claramente dónde fue el examen, no tengo muy presente cómo es que hice mi examen de admisión, pero sí recuerdo que me quedé en la primera opción. Y cuando terminó el bachillerato, pues fui a
a la UAM, solamente que finalmente tampoco era una carrera que yo quería, ¿no? O sea, me costó trabajo a mí encontrar realmente qué era lo que yo quería hacer, qué era lo que yo quería desarrollarme, porque pues ya había conocido muchas cosas, ¿no? Entre experiencia laboral y todo esto, pero esa parte sí como que no me llenaba. Finalmente, pues durante el tiempo que estuve ahí, hice varias veces el examen de admisión a la UNAM, hasta que una vez alguien no me quedaba, ¿no? Hasta que una vez alguien me dio un buen consejo de, bueno, deja de hacerlo para CU, ¿no? Elige ingeniería que quieres, pero elígela en una... Y tal vez eso sea como, como un poco apoyando lo que comentabas de que eligen a quien está más cerca y con un promedio mejor, que del bachiller salí con un buen promedio. Y entonces también elegí una facultad que estaba cerca de donde yo vivía y ya fue como finalmente me quedé en la universidad, ¿no? En ese examen. Y recuerdo que esos exámenes los ibas a hacer a CU. Yo me acuerdo que iba hasta CU, creo que hasta era la puerta 7 me parece que salías al metro CU y ahí preguntabas, o veías a todos caminando por ahí, ¿no? Y también había pues, autobuses dentro de la escuela y ya te llevan ahí a la puerta ahí formado y en fin, es toda una aventura también. Pero bueno, ya en la carrera creo que no toman en cuenta no creo que tomen en cuenta el criterio de la cercanía, ¿Tú crees que no? porque había algunos compañeros que venían de otros estados de la República y se Ah, habían sí. desplazado exclusivamente para hacer el examen y ya si se quedaban terminaban mudándose. Yo creo que ahí sí ya nada Ah, qué más bien. toman en cuenta Bueno, quiere decir que sí me el gané mi lugar. resultado. Entonces haces después de 5 horas de examen, de estar ahí sentado en una grada, Sí, sí. resolviendo el examen en las piernas, súper cansado y haciendo lo que pudieras con todas las preguntas que te daban, que ya ni recuerdo cuántas eran, creo que como 500 o no sé, o se me Bueno, hicieron a mí como 500. bueno, lo que sí recuerdo yo es, no, no creo que sí, no lo sé, la verdad. Fíjate que te quedas tan traumado de ese examen que ya mejor lo olvidas, ¿no? No, es que son, Sí, son exámenes sí, eso maratónicos. sí lo O recuerdo. sea, parece una prueba de resistencia, no nada Sí, más de además, sí, conocimientos. además, ¿sabes qué? Yo recuerdo que no desayunaba nada No, pues para es no que querer ir al baño. sí, esa es No otra. tomaba nada para no querer ir al Sí, baño, sí, sí. porque no Y recuerdo si los alguna vez, nervios, pero ¿no? sí, Y que te sí, empiece a doler la sí, panza a la sí. mitad. Entonces, ese día te dormías tempranito, la noche anterior, Sí. estabas perfectamente bien para ir ahí, y pues ya cuando sales de examen ya estabas como súper agotado, porque sí conocí compañeros que hicieron su evaluación, su solicitud para entrar al CIDE, y sí tuvieron que hacer exámenes. Y es una escuela como un poco híbrida, era entre pública y privada, o sea, era cara, pero también era como pública, eso es raro, pero finalmente yo creo que también depende de la escuela. Sí, pues entonces fíjate, después de esa experiencia ya del examen de admisión ahí en esta escuela, pues yo todavía tuve una más, no sé si tú tuviste una más después de la escuela de nivel superior. ¿Lo llegaste a tener? ¿Un examen más de admisión? Pues para obtener en algún momento alguna beca para estudiar otra cosa, sí, pues tienes que pasar ciertos filtros y cumplir un cierto número de requisitos, pero eh, yéndome estrictamente a la cuestión de exámenes de admisión, creo que los de la carrera eran maratónicos, Sí. Bueno, yo tomé súper una, pesados. yo tomé una, después la decisión de intentarlo, de estudiar física cuántica, y me inscribí a unos cursos porque dije, bueno, decían ahí en la convocatoria, ¿no? Si apruebas las 2 semanas del propedéutico, entras automáticamente al posgrado, a la maestría en física cuántica, ¿no? Y ya depende del área que tú eligieras. Bueno, pues esa fue mi gran sorpresa porque los cursos, inscribirte, no había, solo cubría los requisitos, ¿no? Tu calificación mínima, todo lo que pedían los requisitos tenías que cubrirlo, pero no hacías un examen de admisión.
pero lo que sí tenías que pasar eran los cursos propedéuticos. Y ahí fue cuando dije, esto no es para mí, definitivamente. Es una manera de ver el mundo totalmente diferente, muy, muy avanzada para mi nivel. Entonces, esa fue la última experiencia que tuve con exámenes de admisión o procesos de admisión a alguna institución, ¿no? Sí, son complicados. En el caso de, por ejemplo, las escuelas de arte, que a mí me Ah, tocó sí, sí. vivirlo de alguna manera con mi hijo, pues también hubo que irse a formar desde la madrugada y había personas que llevaban ahí 4 días formados ¿Y sus para exámenes cómo poder eran? obtener Una ficha. una ficha para aplicar para el examen. Ya no estamos hablando de ya hacer el examen o ya entrar a la escuela, sino tener la ficha para que te revisen tus papeles y ver si te daban derecho a hacer ese examen y después de hacer el examen, si lo pasabas, entonces lograr ingresar. Mm. Y había personas que se habían quedado ahí hasta acampando por días para poder Ah, estar sí. formados en la fila y llegar en primer lugar o en los primeros lugares, obtener las famosas fichas. Ya O después, sea, ¿no era por mérito o sí? ¿O para qué eran las fichas? para tener un lugar para hacer el examen. O sea, un espacio en la evaluación. Sí, Ok. Y luego ya era la evaluación. Ya era el examen de exacto. admisión. Y si lo pasabas, entonces te quedabas. Wow. Lo que quiero decir es que primero hacías toda la cola solamente para ver si Si podías alcanzabas ser ficha. Y evaluado. al menos les avisaban, oye, quedan 100 o Pues 50, no sé, ¿no? nosotros nos fuimos muy temprano con Ah, la tú eres de los que se quedaron ahí a intención, dormir. no, pero justamente nos tocó ver gente que llevaba ahí Wow. mucho tiempo y nosotros llegamos en la madrugada del día que daban las fichas y alcanzamos, pero sí escuché que había personas que no habían logrado tener ese derecho, por así decirlo, ¿no? Pues sí, cuántas cosas, ¿no? Ocurren Entonces, dentro pues de esto de ya examen de admisión. ya cuando hacían este proceso de revisión de documentación y todo, pues ya te daban el pase para el examen y entonces sí ya era una evaluación de aptitudes y habilidades principalmente, no de conocimientos, porque Ujú. era Sí, del pues área de es las diferente, artes. ¿no? El área, sí. Sí, no se evalúa de la misma manera dependiendo de a dónde vas, ¿no? No es lo mismo. Ahí es donde cada uno de los que nos están escuchando nos podrían comentar cómo les fue a ustedes, si tuvieron que hacer un examen, si les costó trabajo o no ingresar a sus escuelas, si les Cuéntenos fue cómo fue fácil o su... si fue traumatizante. Si también estuvieron ahí varias horas esperando a salir ya y contestar las últimas de, ¿cómo decían? Ave María, dame puntería, algo así, ¿no? No, y luego ya cuando sales del Sí, examen, después de tantas horas que ya hasta te duele todo por estar ahí sí, sentado sí, tanto sí. tiempo y el estrés Sí, y demás, sales dices, ay, agotado. ojalá y me quede, ¿no? Y casi que todos los siguientes días hasta que sale el resultado, estás Ah, rogándole sí, a qué Dios y a caray. todos los santos que te quedes. Sí, a todo lo que conoces Y y no sí, eso conoces. sin contar la presión en la casa de que te tienes que quedar, porque no es solo el que tú te quieras quedar, sino hay una presión de parte de los padres o de en las familias Sí, de que te tienes que quedar porque si no ya no vas a hacer nada, casi, ¿no? O a qué te vas a dedicar si no entras a la universidad y cosas así. Ya cada quien sí. también nos contará cómo Que lo como su vivió. experiencia, ¿verdad? Sí. Y luego vamos a hablar de los resultados. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo se Pues publican y todo en tu caso? bueno, la verdad es que el resultado que más tengo presente fue el de cuando me quedé en la carrera que yo quería. Supongo que los otros también los olvidé por salud mental, para no tener ahí más cosas que se van llevando. Y recuerdo que ese examen, bueno, aquí hay algo muy curioso, porque yo ya había hecho el examen muchas veces. Entonces ya estaba yo como un poco decepcionado también, porque decía, bueno, pues yo de plano no voy a poder nunca hacer este examen, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces justamente una de esas ocasiones, porque yo trabajaba, venía del trabajo y justo en
la estación del metro que se llama Cuatro Caminos. Ujú. Estaban reclutando personal militar. Entonces me abordó uno de los militares que estaban ahí y me dijo, oye, ¿quieres integrarte? Y te venden toda una historia fantástica, ¿no? Porque me dice, mira, tú tienes el porte, puedes entrar a la Fuerza Aérea Mexicana y luego pues él uniformado y con su boina roja pues se ve impactante, ¿no? Entonces dice, sí, sí, tú eres, tienes lo que se necesita. Y ya en la que voy, que digo, bueno, sí, a ver, vamos a probar. Total de que me inscribí también ahí. Ahí digamos que no fue un examen de admisión, nada más fue hasta el momento de recibir que recibieron mis papeles, que fue una decisión muy, ahora sé que fue muy adelantada, muy apresurada, porque pues realmente no era lo que yo quería en ese momento. En algún momento sí quise hacer una carrera militar, pero cuando estaba en la secundaria. Ya después de mucho tiempo, pues ya, para mí era difícil, ¿no? Entonces, resulta de que llevo mis papeles una semana y a la próxima sale el resultado de la universidad. Sale el resultado y voy a revisarlo el día sábado fue o domingo, no recuerdo bien, pero recuerdo que tenías que comprar el periódico y revisar en la Gaceta los resultados. Hasta le preguntabas a la persona que vendía los diarios si traía los resultados del examen, ¿no? De la universidad. Y cuando me lo da, pues ahí voy revisando de camino a la casa de... Y yo me sabía mi nombre, ¿no? No, perdón, mi Qué número de bueno que te folio. sabías tu nombre. Sí, sí, cuando menos. Por eso no te quedabas, ¿no? Y ya me sabía mi número de folio. Entonces, con ese número de folio yo estuve buscando y me encontré en la lista, ¿no? Y Ujú. dije, no, eso no me No puede es estar, no, posible. no. Entonces revisé otra vez y lo hice cuando menos 3 o 4 Sí, cuando ni veces. siquiera puedes creer que te Sí, quedaste. sí, fue fantástico, también porque estaba muy feliz, muy emocionado. Finalmente, apenas yo estoy ya asimilando esta situación de que me quedé en mi examen de admisión a la universidad que yo quería, en la carrera que yo quería, y me voy dando cuenta que mis papeles originales los había dejado en el proceso de selección Ujú. para entrar al ejército. Entonces, decía ahí que tenías que entregarlos porque se acomodaba por orden de apellido, orden alfabético Ujú. por apellidos. Entonces me tocaba algo así como por el día martes o miércoles, no sé. Y pues yo lo que hice, dije, no, sí fue un domingo, porque dije, mañana mismo me voy a la puerta 3 del campo militar a hablar con el teniente que me había recibido los papeles, ¿no? Que también hay toda una anécdota de esa evaluación, pero bueno, ya estoy ahí yo a las 6 de la mañana, ¿no? Desde tempranito. Y con la idea de que, por favor, que me los regrese, ¿no? Sí. Entonces recuerdo que entré, porque ya te tenían anotado también. Entonces entré y hablé con la persona que estaba ahí y le dije, pues mire, yo ya estoy en proceso de entregar mis papeles, ya entregué todo, faltaba nada más que nos dieran una fecha para hacer una Pero evaluación. ahora Y quiero que me los dije, regrese. pero resulta que hice mi examen en la universidad y salieron resultados. Yo creí que no me iba a quedar, pero pues sí me quedé y quisiera que me devolvieran, por favor, mi certificado de bachillerato, ¿no? Entonces, pues ya, solo, la verdad es que yo le agradezco mucho. Seguramente nunca me va a escuchar ni lo sabrá, pero yo no me olvido de ese buen gesto que tuvo Se ese apiadó de teniente ti. que me dijo, ándale, pues toma tus papeles. No me lo dijo así, pero no lo puedo decir aquí Sí, sí. en el chichoteando, Te lo dijo un poco más pero me lo rudo, dijo un poco más diríamos. tipo militar, ¿no? Enojado. Entonces, pero me dijo, vaya con Dios, muchacho. Entonces, ya recibí yo los papeles, iba contento yo. Incluso le dijo al cadete que estaba ahí, al soldado que estaba ahí, dijo, acompáñame a la puerta, asegúrate Que de no se que casi regrese. que no lo quiero volver a ver aquí. Bueno, no hay problema, ¿no? Es deshonrado casi. Pero como quiera que sea, te los entregó. Que Sí, que podría ese haberte era, dicho, ven la otra claro, semana. sí, solo con que me hubiera dicho hasta la otra semana porque no puedo Ya, ahorita, o mañana, no te ya. hubieras podido inscribir. Entonces, dentro de todo, yo le agradezco mucho a esa persona que, donde quiera que esté, me ayudó, como muchas otras me han ayudado en todo este proceso de las evaluaciones para un examen de admisión. Y sí, finalmente así fue. Entonces, ese es el que más recuerdo, el último. Y bueno, pues ya de ahí ya fue como pude hacer mi Sí. carrera en lo que yo quería. No, para mí fue bastante complicado. Yo no.
yo la verdad no disfruté los procesos de ingreso a la escuela, Sí. sinceramente. Y cuando me logré quedar, que fue al tercer año, porque pues tenía yo bastantes problemas para digerir esto de las matemáticas y por tanto se veía reflejado en mis resultados en los exámenes de admisión, pues elegí una carrera donde no exigían ese mismo nivel Ujú. de cálculo y álgebra y todo esto. Ok. Y entonces logré acceder y pues sí, estaba yo muy contenta. Mi mamá estaba súper enojada, pero Sí, yo dije, ya, por la carrera. por fin ya me quedé. Sí, porque como no era una carrera conocida, ella pensaba que no me iba a servir para nada. Sí. Ya finalmente entré y me fui a inscribir y todo, me quedaba hasta el otro lado de la ciudad, hacía 2 horas. Wow. En ese entonces, hacía dos, o sea, estoy hablando de Pues más de hace 20 más de años. 20 Ok. años, Con eso. sí, más de 25 años, es más. Es más. Y en ese entonces, pues me tenía que desplazar 2 horas para poder llegar a la Bueno, para escuela. ponerlo en contexto, ¿cuánto tiempo haces ahora? Más o menos. La última vez que hiciste ese trayecto, ¿cuánto tiempo Sí, pues se hiciste? hacían 2 horas en ese entonces y ahorita yo creo que fácil puedes hacer 4. 4, wow. Sí, nada más Imagínate. por el tráfico que se hace, En todo el que pues trayecto. la ciudad ha crecido y las Sí, sí. vías pues no han crecido igual. No, no van al Digo, mismo sí se hizo ritmo. un segundo piso, pero la realidad es que también se hacen tapones en diferentes lugares y cuellos de Sí, botella que no permiten que fluya y también la realidad es que no todo el mundo puede usar el segundo piso, que esa es otra historia, ¿no? Entonces, si sí. tú como estudiante no tienes ni coche, pues no vas a acceder al cielo, estás nada más como, Sí, sí, pues nada más. A veces con como plebeyo en la parte de abajo, Sí, utilizando ¿no? tu camioncito, tu metro Y, y lo que y puedas, comiendo y sin comer casi casi no, no, pero a también. veces sí, ¿no? Tenías tu lunch de estudiante, ¿no? Que era unas galletitas y una soda, ¿no? Sí, bueno, yo no llegaba Un al refresco. lunch, Sí. pero sí, Y cuando tenías dinero, pues una gordita, una quesadilla o algo, sí, una lo que se tortita de pudiera. tamal, o que Ya sea. hablaremos en Ya otro momento de platicaremos, ese asunto. ya chuchotearemos de ese tema también. Sí, pero sí, fue difícil. Entonces, hoy en día ya se maneja de manera diferente porque a nosotros nos tocó hacer enormes filas para todo. Sí. Ahorita ya incluso los registros se realizan en línea. Ah, sí. Entonces, ahora los desafíos son diferentes porque Bueno, tienes razón, porque ahora que ujú, lo estás mencionando, justo yo acabo de hacer un registro. Fíjate, no había caído en eso, que sigo haciendo exámenes de admisión. Justo vengo de hacer un registro para hacer estudiar otra una cosa. formación, ¿no? Ujú, Entonces sí, ahí la mayoría lo hice en línea. Solo hice algunas cosas en presencial, sí. y fue muy rápido, ¿no? Sí, Ujú. pues evoluciona todo. Bueno, rápido entre comillas. ¿Por qué? Sí, sí fue rápido. No lo haces en 5 minutos, o sea, te Ah, toma. no, me refiero en lo presencial. Fue muy Sí, rápido. sí, Fue lo nada presencial fue más. rápido, pero ahora le tienes que Sí, dedicar más claro. tiempo Ahora se en línea. desplazó Sí, al modo de en porque por línea el ejemplo, si tú tiempo, quieres ¿no? entrar a estudiar en el CENLEX un idioma, o supongo que para nivel licenciatura en las diferentes universidades que realizan estos procesos, Sí. que no las conozco todas, estoy hablando nada más de mi experiencia, pues se hace por internet y eso significa que a veces abren una convocatoria en una hora determinada Ah, sí. Me tocó y eso y también. como eso se llena súper rápido, tienes casi tú ya que estar en tu computadora Sí, sí. enfrente, que Y no te ya, falle con buena no, señal de perfectamente a internet, la hora, ¿eh? sí, Porque abrir la si me página, tocó que en sí, minutos sí, cambiaba, sí, en sí, lo que abrías y exacto. cerrabas, ya, Sí, tienes que había estar listo cambiado. para darle clic e iniciar tu proceso de registro. Nada de que hablas para preguntar, oye, ¿en cuál me No, no, inscribo? no, no, no. Nada, No, y tienes además que ya si se te hacer. bloquea, si se hace Sí, ahí se no, tienes llena de que gente en ya. el Sí, servidor sí, y sí. luego ya ni la página Eso, carga. eso sé que Esas todavía son sigue las pasando, ¿eh? problemáticas de hoy en día. Antes la problemática era que te tenías que ir a formar horas desde muy temprano para poder acceder a esa ficha o Sí, lugar, o dependiendo.
Y hoy en día es estar listo con tu equipo para que puedas obtener ese espacio y entonces ya tener derecho a ir a presentar ese examen, que Ujú. supongo que se sigue haciendo en todos lados en presencial porque pues si se hiciera a distancia se corren muchos riesgos de hacer trampa, diferentes tipos de Sí, trampas. además también es una parte de la interacción que se debe tener, ¿no? Siento yo, como que hay cosas que no se deben de perder al 100%. Agilizarlas, pero no perderlas. Ese es mi Sí, punto de vista. que Pero sigan bueno, sufriendo con los sí, exámenes no, de admisión. que no pueden No. estar ahí No, pues olvidando nos gustaría que nos situaciones. platiquen a ustedes qué tal les fue. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia, no significa que lo que decimos aplique para todos. Claro, por eso Estamos queremos que hablando nos solo de compartan su lo opinión. que nosotros vimos y lo que nosotros logramos experimentar en su momento. Así es. Hoy muchas cosas han también evolucionado y estamos aquí esperando que nos comenten. Sí, sí, y también algún contemporáneo de nosotros podría platicarnos quizá en las mismas Si le circunstancias o pasó una algo experiencia en diferente, particular, ¿no? sí. Porque sí hay muchas Sí, anécdotas, ¿eh? Sería muy largo sí, hacer sí, este sí. Y choteando. seguramente ha de haber incluso anécdotas Claro, chuscas y de otro tipo. sí, A sí. mí no me pasó algo así en este tema en particular, pero por ejemplo me tocó ver chicos y chicas que iban formados adelante de mí Ajá. y que decían, les preguntaban, ¿no? Casi, casi parece que están ahí haciendo lista de separación para campos de concentración. Y Ujú. entonces dicen, ¿tú qué, cuántos semestres de contabilidad llevaste? No, pues yo llevé uno, dos, tú no puedes escoger contabilidad, el que sigue. ¿Y tú cuántos semestres de contabilidad? No, pues tú no puedes. Y yo que no quería, yo sí llevaba suficientes semestres, pero yo no quería ya A ti te contabilidad. obligaron, ¿no? Entonces yo tenía lo que pedían, pero no quería eso y había otros que sí querían y no lo llevaban y yo veía, ¿no? Que se veían decepcionados. Sí. Entonces yo no viví esa parte, pero hubo algunos que sí. Pues yo viví una anécdota, que creo que yo voy a cerrar con eso. Pues yo viví una anécdota muy agradable que fue justo cuando fuimos a Ciudad Deportiva, que era donde hacías, creo que ahí es donde está la alberca olímpica, no estoy seguro bien ya, pero ahí donde ibas a inscribirte, ahí en la fila, yo estaba formado y ya iba muy avanzado, pero como dice, había unas filas enormes. Entonces se acercó una chica que venía con otra chica y me dice, hola, y le digo, hola, y dice, ¿me puede dejar entrar en la fila? Y yo, pues sí, sí, así como, bueno, pues, no me importa, ¿no? Dependiendo si me gustas o No, no. no, pues la verdad, mira, aquí viene lo interesante. Pues yo solo le dije, pues si quieres, pero un poco grosero a lo que ahora veo, pero no era eso, ¿sabes? Yo estaba muy nervioso por todo lo proceso, ¿no? Por lo que ya comenté. Entonces, avanzamos. Y sí se formó detrás y no hablaba ni nada. Avanzamos y después ya adentro, cuando ya Ujú. caminas fuera de la fila, volteé a verla y estaba muy bonita la chica. Y dije yo, ¿qué? Y dije, hola. Y ella, pues ya platicó conmigo casi de forma obligada porque la había dejado formarse. Y después porque nos salimos a tomar un café incluso ese día. Y cuando salimos me dicen, yo ya no te iba a hablar porque fuiste muy grosero. Y ya le expliqué la razón. Y dijo, bueno, está bien. Quedamos de vernos después a la Ujú. otra ocasión que tenías que ir. Pero cuando yo salí, ella iba entrando. Y Mm, eran tantas horas, yo tenía cosas que hacer que dije, no puedo. Y ya me fui y ya no la volví a ver. Pero me acuerdo que toda la fila estuvimos platicando de un libro que estaba yo leyendo en aquel tiempo. Pero fue muy interesante. Entonces sí, sí hay anécdotas también muy agradables dentro de esas que ocurren sí. en los procesos de admisión. A mí también me tocó vivir en la UNAM esta situación porque estuve tratando de entrar a estudiar otro programa Ajá, y realicé ahí algunos trámites y ahí sí recuerdo que en la UNAM tenías que hacer la filota ahí alrededor del muro este de piedra exacto. Es la puerta en el 3, rayo del sol. creo 7, no sé, Sí, sí, era sí, sí. un rayo, el rayo del sol ahí estabas también por horas formado Sí, en la sí. fila
y era una tortura también. O sea, ya para cuando llegabas tú ya estabas agotado, cansado, y ya lo que querías era irte a tu casa, Como dices, es de pero resistencia. estás tratando de encontrar la manera de salir adelante, de buscar, pues sí, un lugar para estudiar y poder tener algo con que defenderte en el futuro en el campo laboral. Sí, pues sí, son parte de las anécdotas que se viven Sí, en las en escuelas estas. privadas habría que ver cómo lo viven, porque cada escuela seguramente es Así es. diferente. Sí, no todas se manejan igual, ¿no? No Sí, sí, conozco, obviamente no conozco todas, y seguramente algunas tienen examen, así a lo mejor es. las más exigentes, Sí, porque y el que sea privada otras tampoco quiere decir que que sea fácil. no sea complicado entrar, ¿no? Sí. También creo que hay de todo. Y También hay ahí los escuelas papás que, tienen que luego tronarse los dedos pues sí, para juntar el dinero y poderle pagar a los hijos. sí, Es son diferente, toda una pero sí. historia. Platíquenos a ustedes cómo les fue. ¿Cómo les fue? ¿Dónde estudiaron? ¿Cuántas veces hizo su examen? Tantas como yo o menos. A ver, Ujú. vamos a ver si le atienden a ver cuántas. Y bueno, pues eso sería nuestro chuchoteando del día de hoy. Exámenes de admisión. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente transmisión. A la próxima. Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte. Un podcast cada día.